Durante décadas, fue la sombra que se movía silenciosamente entre los rincones más oscuros del crimen organizado. Un hombre cuya presencia era sentida, pero rara vez vista, y cuyo nombre inspiraba respeto y temor en igual medida. Detrás de uno de los cárteles más poderosos del mundo, tejía una red de influencia y poder que se extendía mucho más allá de las fronteras mexicanas. El Cártel de Sinaloa, bajo su liderazgo, se transformó en una organización global, con tentáculos en todos los continentes y rutas de tráfico que cruzaban océanos y montañas. Hasta ahora, su leyenda parecía intocable. Nacido en Sinaloa en 1948, Ismael "El Mayo" Zambada creció en un entorno marcado por la pobreza, la agricultura y la falta de oportunidades. Desde joven, supo que para sobrevivir y prosperar, debía ser más astuto que los demás. Así, El Mayo Zambada pasó de ser un operador local, moviendo pequeñas cantidades de droga en su pueblo natal, a convertirse en una figura clave en el mundo del narcotráfico. Sus primeros pasos en el negocio fueron discretos, aprendiendo de los errores de otros y observando cómo funcionaban las estructuras criminales. Con el tiempo, se convirtió en la mente maestra detrás de operaciones cada vez más complejas, diseñando estrategias que le permitieron evadir a las autoridades durante décadas. El Cártel de Sinaloa, bajo su mando, se consolidó como el grupo criminal más temido y respetado de México, capaz de desafiar a gobiernos y rivales por igual. Mientras Joaquín "El Chapo" Guzmán acaparaba los titulares y se convertía en el rostro visible del cártel, El Mayo prefería operar en las sombras, lejos de los reflectores y las cámaras. Era el estratega silencioso, el cerebro detrás de las operaciones, manejando discretamente los hilos del poder y tomando decisiones cruciales desde la penumbra. Supervisaba las operaciones diarias, negociando tratos millonarios con proveedores internacionales, asegurando el flujo constante de drogas y dinero. Mantenía relaciones con los principales traficantes colombianos, coordinando envíos de toneladas de cocaína y asegurando que cada eslabón de la cadena funcionara a la perfección. Drogas que cruzaban fronteras por aire, mar y tierra, utilizando aviones privados, barcos camuflados y camiones con compartimentos secretos. Durante más de 40 años, El Mayo perfeccionó el arte del contrabando, adaptándose a los cambios tecnológicos y a las nuevas tácticas de las autoridades. Se estima que bajo su liderazgo, el cártel transportó la asombrosa cantidad de 1.500.000 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. Esta cifra, difícil de imaginar, representa una avalancha de drogas que inundó ciudades enteras, alimentando la epidemia de adicción y violencia. Pero no solo fue cocaína, también heroína, fentanilo y metanfetamina, sustancias que devastaron comunidades en ambos lados de la frontera. El imperio de El Mayo prosperó gracias a la corrupción sistémica. Sobornaba a militares, policías y funcionarios de alto nivel, comprando lealtades y asegurando protección para sus operaciones. Los sobornos fluían como ríos de dinero, permitiendo que el cártel operara con impunidad y que El Mayo se mantuviera siempre un paso adelante de la justicia. Pero su crueldad no conocía límites. Incluso ordenó violencia dentro de su propia familia, eliminando a quienes consideraba una amenaza o un obstáculo para sus intereses. Esta brutalidad lo convirtió en una figura temida, incluso entre sus allegados, y consolidó su reputación como uno de los criminales más despiadados de la historia reciente. Su rostro apareció en las listas de los más buscados, junto a los criminales más peligrosos del mundo. Tanto el FBI como Interpol y las autoridades mexicanas lo perseguían incansablemente, convirtiendo su captura en una prioridad internacional. A pesar de las búsquedas globales, El Mayo demostró una habilidad casi legendaria para desaparecer, escondiéndose en la sierra, cambiando de identidad y utilizando una red de informantes y colaboradores. Siguió siendo un fantasma, evadiendo el arresto mientras sus rivales caían uno a uno, víctimas de la traición, la violencia o la justicia. El Mayo parecía intocable, una leyenda viva que desafiaba a la ley y a sus enemigos. Es decir, hasta el año 2024, cuando el destino finalmente alcanzó al hombre más buscado de México. Fue capturado en Texas, en una operación conjunta entre autoridades estadounidenses y mexicanas, que puso fin a décadas de persecución. A la edad de 77 años, El Mayo fue esposado y presentado ante la justicia, cerrando un capítulo oscuro en la historia del narcotráfico.
Esta semana, en una corte federal de Estados Unidos, se declaró culpable de cargos de narcotráfico, lavado de dinero y conspiración. Admitió su responsabilidad en el tráfico de drogas, el lavado de millones de dólares y el fomento de la violencia que ha dejado miles de víctimas. Reconoció el impacto devastador de sus acciones, que alimentaron la violencia en México y la crisis de adicción en Estados Unidos. La frontera se convirtió en un campo de batalla, con comunidades enteras atrapadas entre el fuego cruzado del narco y la ley. Los fiscales retiraron la pena de muerte, considerando su edad y su disposición a cooperar con las autoridades, pero la justicia no fue indulgente. Ahora enfrenta cadena perpetua, una sentencia que lo mantendrá tras las rejas por el resto de su vida, lejos del poder y la influencia que una vez tuvo. La sentencia final está programada para enero, cuando se cerrará oficialmente el caso de uno de los capos más legendarios del narcotráfico. La caída de El Mayo marca un giro dramático en la guerra contra las drogas, enviando un mensaje claro a los líderes criminales de todo el mundo. Sin embargo, la lucha está lejos de terminar. El cártel de Sinaloa sigue operando, adaptándose y evolucionando, y la pregunta persiste: ¿la captura de El Mayo realmente cambiará el curso de la guerra contra las drogas? ¿O simplemente abrirá la puerta a una nueva generación de líderes criminales? La historia del narcotráfico está llena de caídas espectaculares y resurgimientos inesperados. ¿Será este el final de una era, o el comienzo de otra aún más peligrosa? Queremos saber su opinión. ¿Cree que la justicia finalmente alcanzó a El Mayo, o que el ciclo de violencia continuará sin fin? Déjenos sus comentarios y manténgase atento para más historias de crímenes reales, donde la realidad supera a la ficción, y cada capítulo revela los secretos más oscuros del mundo criminal.